Bueno, y arrancamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Sin Filtros. Estoy aquí con un colega y amigo que me está acompañando, Miguel Díaz. Mil gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a vos, Maybor. Ustedes lo conocen, lo han visto en otras oportunidades. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Y hoy vamos a conocer sobre su percepción sobre este proceso electoral que está acaparando la atención internacional. Primero de ello porque hay actores muy interesantes en el escenario. Quisiera que me explicaras cómo ves tú primeramente el proceso electoral como tal de tu país y los actores que están haciendo historia en muchos países del mundo. Bueno, en primer lugar hay que decir que acá la atención está centralizada en Javier Milei, es un candidato libertario, de origen libertario, así se denomina. Para los que lo ven de afuera sería como un exponente, un referente de lo que llaman nueva derecha o derecha alternativa, que como bien sabés también tiene sus distintas expresiones en otros lugares del mundo. Acá él viene del liberalismo, pero ha conformado un frente que podríamos llamar nucleado junto a conservadores, inclusive sectores religiosos. Ha salido una encuesta reciente, la última antes de la veda electoral, que hablaba, por ejemplo, de los evangélicos. Estamos hablando de 8 millones de los 45 que tiene Argentina, 8 millones de personas que en su absoluta mayoría van a votar por Milei, decía la encuesta. Y hoy lidera la intención de voto, hay que ver qué pasa el domingo, pueden pasar muchas cosas, pero a juzgar por lo que pasó en las primarias, que fueron en agosto, él ganó bastante ajustadamente, pero fue una sorpresa porque ninguna encuesta, para variar, reportó eso que pasó, y se cree, esto ya lo dicen las mismas encuestas, que en general siempre tienden a favorecer a los candidatos del establishment, ¿no? Entonces, si ya esas encuestas hoy están diciendo que Milei tiene más intención de voto aún, es la pregunta que queda latente, si podría imponerse en primera vuelta o ir a balotaje. Para ganar en primera vuelta necesita superar el 45% de los votos, o bien superar el 40% y sacarle 10 de diferencia al segundo. Eso sería básicamente hoy el fenómeno que está ocurriendo en Argentina y que está llamando la atención de todo el mundo. Hay mucha gente que a veces revisa el candidato novedoso, que en este caso sería Milei, y deja de lado o subestima al candidato oficialista, en este caso el señor Massa, que tiene herramientas porque está en el gobierno. Él aparece, aunque no es el presidente, pareciera ser el presidente, toma decisiones importantes y ha encabezado negociaciones de carácter internacional que le han generado una deuda increíble a Argentina, que ya la tenía, pero también una posibilidad de fondos que han intentado de alguna manera mejorar la situación. Pero yo les puedo decir, vengo con frecuencia a Argentina y en esta oportunidad siento que el golpe económico es muy fuerte, así como también la inestabilidad que tiene la gente porque no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Te pregunto, uno, ¿hay fortaleza de ese candidato oficialista? Y número dos, ¿cómo se siente la gente al calibrar una situación económica que no es ajena, pero es muy difícil ahorita, y el candidato Massa, que es prácticamente responsable del asunto, ¿no? Sí, es paradójico, aunque uno cueste creerlo. Él es el candidato oficialista y a la vez es el ministro de Economía, en una situación, como bien describías vos, terrible a nivel social, económico, financiero, de inestabilidad macroeconómica, pocas veces visto. Yo tengo casi 40 años y no recuerdo algo así. Tuvimos una época de hiperinflación a fines de los 80, y hoy la gente que vivió ese proceso dice es algo similar, ¿no? La diferencia es que en esa época el presidente se tuvo que ir antes porque era insostenible, tuvo que venir otro. Hoy no solo que siguen los mismos, sino que el ministro de Economía es el candidato del oficialismo, y también, según las encuestas o según lo que pasó en las PASO, si uno quiere datos concretos, tiene una intención de voto que estaría entre el 27-28%, tal vez un 30%, dicen algunos, o capaz que un poco menos, pero no es poco, en referencia a lo que está pasando. Digo, inflación del 114% interanual, que para la gente que no es de Venezuela o de Argentina es difícil de entender bien de qué significa eso, ¿no? Remarcación de precios todos los días. El tipo de cambio totalmente inestable, ha volado
ha volado, por eso también se ha disparado la inflación, y una situación difícil a nivel también social, con 40% de la población bajo la línea de la pobreza, 50% de los niños bajo la línea de pobreza. Es decir, es muy difícil lo que está pasando y es muy difícil la realidad argentina, y es, podríamos decir, llamativo, si se quiere, que uno de los máximos responsables de todo esto hoy esté disputando el balotaje, porque también lo que se está hablando es que si Milei no logra ese piso que decíamos nosotros, el 40%, más del 45% para imponerse en la primera vuelta, si va a balotaje, muy probablemente vaya con Sergio Massa, que es la persona del oficialismo, y quién sabe qué pueda pasar después de ahí en más. Massa es una persona, también hay que decirlo, bastante particular, porque él, podríamos decir, él originalmente se ha formado en el liberalismo, pero pronto se sumó al peronismo durante los años 90 en Argentina, que gobernó el peronismo pero con una línea claramente liberal o neoliberal, como se decía en aquel entonces, muy alineada al consenso de Washington, etc. Y él luego pasó a formar parte del kirchnerismo cuando llega a principios de este siglo. Luego se peleó con el kirchnerismo de manera muy dura. Uno, si va a los archivos, vean lo que dice sobre Cristina Kirchner y demás. Él, bueno, hoy por supuesto que se olvidó de todo eso, y es una persona, como me decía Maybord, con muchas conexiones a nivel internacional. Creo que eso explica en buena parte por qué él es el candidato y por qué se sostiene ahí, y por qué no hay que menospreciarlo, porque es una persona con mucho poder y mucha influencia, una persona muy allegada a la Embajada de Estados Unidos y particularmente a la administración Biden, con muchas conexiones con el Partido Demócrata históricas, con los Clinton, ahora con Biden, Obama, y también con China. O sea, una persona que ha viajado mucho a China, que ha conseguido lo que creo que ningún otro político podría conseguir, que es financiamiento externo en esta situación. O sea, ahora él viajó anteriormente, consiguió un salvaguarda, que le dieran miles de millones de dólares para poder sostener esto, se terminó esa plata, estamos hablando de ahora, el mes pasado. Ahora Alberto Fernández estuvo, el presidente Alberto Fernández, el presidente oficial, si se quiere. Simbólico. Simbólico, sí, protocolar. Estuvo en China por la iniciativa de la Franja de la Ruta, que fueron varios presidentes, y se ve que Massa le dijo, conseguite dinero o traete esto, y se trajo 6.500 millones de dólares en este contexto, que ella dijo, Massa, esto va a servir para mantener el tipo de cambio hasta las elecciones. O sea, esa plata va todo a especulación y mantener esta realidad ficticia, si se quiere, porque esa paradójica, porque es sostener un tipo de cambio y toda esta situación que en realidad no refleja la realidad argentina. A lo que voy con esto es que no solo es el financiamiento y la plata que Argentina tiene que devolver, sino lo que puede estar detrás. Ya cuando Massa consiguió ese financiamiento, al principio dijo, los contratos que hemos firmado con China son confidenciales. No se sabe qué pasa. Ahora Alberto Fernández trajo ese dinero, y uno dice, si ya todo lo que presta China, con todo el antecedente que tiene el régimen comunista chino en este sector, en África y en otros países del mundo donde sabemos que da dinero y no lo da solamente por una cuestión de altruismo, que sea algo que no tiene es altruismo el régimen chino, en este contexto, prestarle semejante cantidad de plata a Argentina, la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Qué se ha negociado? Y si no está en juego realmente, y no es para exagerar, la soberanía argentina. Bueno, creo que hay algunos convenios históricos que ya muestran hasta qué punto se puede alterar el proyecto de soberanía nacional en función de China particularmente, pero también en otros. El caso de la provincia de Neuquén es un elemento clave sobre eso, más algunos otros espacios del territorio argentino que han sido comprometidos y que nadie sabe exactamente a qué ni cómo, no precisamente para estudiar el lado oscuro de la luna. Me quiero ir con la tercera candidata, que está en el marco de las preferencias de los argentinos para estas elecciones, la señora Patricia Bullrich. ¿Cómo la ves? ¿Qué rol juega ella en este proceso? ¿Puede quedar, no puede quedar? Sí, Patricia Bullrich es la candidata de, como bien decías vos, el tercer frente que podría disputar la elección. Se llama Juntos por el Cambio, es un espacio, como toda alianza, que tiene varios partidos políticos. El principal es el PRO, que es el partido de Patricia Bullrich. El PRO es el partido que fundó Mauricio Macri, que seguramente lo deben conocer los que nos están viendo.
presidente que gobernó el país hace unos años, de 2015 a 2019 precisamente, que representaba en ese momento a la centro derecha, podríamos llamarlo así, que él en su momento asumió con mucha expectativa, había sido alcalde de Buenos Aires en 2 oportunidades, y la verdad que dejó mucho que desear, sobre todo en el sector de la población, que era muy contrario al kirchnerismo, que esperaba después de tanto tiempo una alternativa, y la verdad que no logró hacer cambios trascendentales, incluso a nivel internacional, si bien se alineó con lo que esperábamos que era la parte occidental, también fue medio tibio con China, con Donald Trump. Si bien Trump siempre le tendió puentes y hasta lo llamaba mi amigo y demás, pues se conocían de la época del real estate y de esa época, no logró Macri alinearse como muchos esperaban. Luego vino Alberto Fernández, historia más conocida, y en este marco es que sale Patricia Bullrich como candidata de un frente un poco más amplio, que nuclea a otros partidos más pequeños, y ella fue ministra de Seguridad de él. Hoy está, según dicen las encuestas, yo esto lo digo, hay que agarrarlo con pinzas realmente porque siempre le pifian, pero bueno, estaría ahí en 25-30% en ese marco. Es decir, una persona que podría llegar a disputar el balotaje con Milei. Lo que todos dicen es que Milei ya va al balotaje, eso es seguro. La pregunta es con quién, si es con Massa o con Bullrich, o si Milei se pone en primera vuelta y no hay balotaje. Patricia Bullrich, además podemos decir que es una persona particularmente y a nivel personal que tiene un historial que ella no ha reconocido y que hoy ha salido no a la luz por justamente lo que en esta disputa con Milei, que es su pasado en Montoneros, que es una organización terrorista que estuvo en el país en los años 70, la principal guerrilla urbana. Ella fue parte de esa agrupación terrorista, no lo reconoce, ella dice que en realidad es formada de otra parte de otra agrupación. La verdad hay muchos libros que han salido sobre eso y dicen que sí, efectivamente fue. Después, por supuesto, todos tienen la oportunidad de cambiar, como cualquier persona tiene la posibilidad de cambiar, pero bueno, es algo que también queda ahí latente, algo que no ha reconocido su pasado, que no es menor, su afinidad en ese entonces con el terrorismo. Hoy presenta, podríamos decir, una derecha globalista o una centro derecha. Ella, a nivel personal, inclusive, por ejemplo, con el tema del aborto no está muy claro, está más a favor que en contra. Entonces es como que juega ahí entre un centro, digamos, a veces un poquito hacia la derecha o una socialdemocracia. De hecho, llamó ahora como jefe de gabinete a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, que es el actual alcalde de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es claramente un socialdemócrata. Así que su gobierno, en caso de llegar, iría por ese lado. El día lunes tenemos un balotaje o tenemos un nuevo presidente en Argentina. Si fuera Milei, el presidente, dame un escenario corto para que la gente tenga idea. Si vamos a un balotaje donde esté Milei y Massa, necesariamente se prende un escenario diferente porque empieza la maquinaria a comerse a los peces. Y si fuera, por ejemplo, Milei o Patricia Bullrich, son 3 opciones. No sé si hay una cuarta opción entre Bullrich y Massa. Y está abierto, ¿sabes? ¿Quién pueda decir que va a pasar el lunes? No sé, yo no me animo. Sí, a ver, hay un consenso de que el lunes va a ser un día difícil, o sea, para todos. Si hay balotaje entre Milei y Massa, o Milei o Bullrich, el lunes puede haber, en principio lo que se cree es una devaluación fuerte, eso es lo que se viene mencionando, ya acordada previamente con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Le ha prestado mucha plata a Argentina, le ha prestado en este contexto mucha plata al gobierno, que luego cuando se le terminó esa plata del FMI fue a China, y ya acordaron previamente, lo dijo Massa inclusive cuando fueron las primarias, fueron domingo, el lunes a primera hora el gobierno devaluó un 22% de la moneda. El lunes a primera hora. Y luego, fue algo tremendo, porque en ese marco, encima que el gobierno había perdido, se trasladó inmediatamente a los precios. Massa reconoció que incluso fue una devaluación light, porque el Fondo Monetario le pidió una devaluación mayor todavía. Entonces se especula que el lunes, independientemente de si Milei se pone en primera vuelta, si hay balotaje o no, va a haber una devaluación. La pregunta es cuán fuerte va a ser,
se habla de un 40 y pico por ciento hasta un 100%. Así es Argentina. Pero obviamente, a ver, hablando un poco más serio, si se da eso, ese marco, lo que puede pasar la semana que viene puede tener repercusiones inmediatas, no solo en lo financiero, en lo económico, social, sino también en lo político. Hay que estar muy atento a eso porque, por ejemplo, en el escenario hipotético que Javier Milei se ponga en primera vuelta, el gobierno el lunes devalúa de forma estrepitosa. Queda planteado cómo va a responder la sociedad frente a eso y si no todos quieren respetar la institucionalidad y que Milei asuma el 10 de diciembre, pero en ese contexto de inestabilidad financiera, económica y de crisis política, si le sumamos ese marco, no sé si no está la posibilidad latente de que incluso Javier Milei tenga que asumir antes. Puede haber una explosión social. Exactamente, sí, que ya lo hemos vivido en Argentina, no tanto atrás, en el año 2001 hubo una explosión social, una situación económica donde estaba la convertibilidad en ese entonces, donde había un gobierno que estaba con poca legitimidad, con casos de corrupción, una crisis política donde ahí el vicepresidente se había ido y donde directamente el gobierno se quedó sin dinero y se puso un corralito financiero y eso provocó el estallido social, donde se juntan las clases populares con la clase media, ¿no? Cuando se juntan esas dos fuerzas, parece que es inevitable ya el desenlace y se terminó yendo el presidente. Bueno, tuvimos 5 presidentes en una semana, hasta que se normalizó un poco todo y después viene el kirchnerismo a partir de eso. No se sabe qué puede pasar ahora, yo tampoco podría decirlo, pero la situación es muy delicada, eso creo que ya todos lo dicen, hasta los mismos representantes del oficialismo, y de lo que se trata es cómo lo que se vive en las calles, no sé si lo a vos te ha pasado, Mayor, es como una sensación de la gente de nerviosismo, de preocupación, y como que quieren que llegue la elección. Pero bueno, es como que uno lo ve y dice, bueno, pero la elección no va a resolver nada. Es como que espérense, bueno, que termine esto, que termine esto parece a veces un modelo de caos inducido, porque el gobierno podría devaluar en otro momento o podría, pero por supuesto que para eso tiene que hacerse responsable también de la crisis económica. Claro. Y ese es uno de los temas que pareciera que los oficialistas no tienen la más mínima intención. La crisis económica vino por autonomía. Ahora le están echando la culpa a Milei de la crisis económica. Y dice, pero yo no tengo que ejercer ningún cargo público, entré en política hace 2 años. Y hasta hoy soy un simple diputado. No tengo tanta responsabilidad. Pero efectivamente, después dicen, pueden decir tranquilamente, miren, nosotros hasta el día que dejamos el gobierno, que fue el domingo, pongamos este escenario hipotético, el dólar estaba relativamente tranquilo, la gente podía sacar el dinero de los bancos. Ahora, después... Miren lo que pasó. Nos sacaron a nosotros y miren lo que pasó. Pero falta ver si queda Massa también ahí en el balotaje, porque si no tiene que asumir, pero no siento que desde el punto de vista del discurso narrativo haya una asunción de responsabilidad. Eso también pasa en Estados Unidos y en muchos otros países. El oficialismo nunca asume la responsabilidad si está en campaña electoral. Y sí, tal cual. Pero interesante porque están generando un caos de carácter inducido que hemos visto también en otros países, tampoco es exclusivo de acá, pero sí lo observamos todos los elementos, inclusive cuando vamos a las calles, cuando hablamos con la gente, es una presencia de un nerviosismo que se genera a través de acciones. Hemos visto, por ejemplo, esa política pública que se ha presentado en relación al subsidio del pasaje justamente en este marco de la campaña electoral. Y eso, por supuesto, tiene una intención, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, han salido en las últimas horas carteles en los trenes públicos acá, donde se ve, dice, esto sería recursos nuestros, recursos del Estado, del contribuyente, donde en los carteles, donde tendría que estar la tarifa o lo que quiera transmitir el servicio de trenes, en las estaciones de trenes están los carteles de las pantallas, donde dice el boleto del tren, dice Massa, 2 puntos, el boleto del tren, y después dice Bullrich y Milei con el boleto del tren que supuestamente tendría si no hubiera subsidios, que hay muchos subsidios que reciben las empresas y por eso el valor es muy bajo. Eso obviamente es parte de lo que se vive cotidianamente en Argentina y más en este contexto, y demuestra cómo el oficialismo acá, este frente que llamaba Frente de Todos, ahora se llama Unión por la Patria, el kirchnerismo junto a gente allegada, está dispuesto a todo.
a todo realmente y a utilizar sobre todo los recursos del Estado para quedarse en el poder. Esa es su intención. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Sin Filtros. No, por favor, gracias a vos, Maybord, y a toda la audiencia por invitarme. Bueno, y nos vemos en la próxima. Estamos haciendo transmisiones desde acá, desde Argentina. Ya les comunicaremos mañana qué es lo que ocurre. Vamos a estar transitando por centros electorales y por supuesto que en los búnkeres de los partidos políticos, donde muy precisamente pues vayamos a tener a uno de los ganadores. Nos vemos pronto.